Hola, ¿cómo estás? Como comentaban, soy Carlos Valderrama y me da mucho gusto poder compartir el día de hoy algunas ideas contigo. Sobre todo estoy muy agradecido con la organización por esta invitación que me han hecho, en donde, como siempre digo, no existen expertos a nivel internacional de estos temas, entonces me da muchísimo gusto que en este tipo de espacios se puedan crear para que podamos discutir temas que no solo son de actualidad, sino que están y hemos estado viendo cómo revolucionan al mundo paso a paso. En ese contexto, lo primero, evidentemente, estamos viviendo en un tema y en una situación muy particular, en donde como nunca antes estamos viendo cómo a nivel internacional se detuvieron y se pararon en seco todos los factores de la producción. Los factores tradicionales, ¿no? Que nuestras clases de economía nos platicaban de cómo una persona, una empresa, un sector completo podría generar crecimiento. Todos esos factores se pararon en seco gracias a un agente poderosísimo de cambio llamado COVID. Este COVID evidentemente lo que hace, aparte de generar confinación y de tener una cierta sana distancia, también sucede que dependiendo de nuestras monedas, ¿no? La calidad o composición del papel moneda que tenemos en los respectivos países, hay posibilidad de que este bicho, ¿no? Esta pandemia pueda almacenarse en estos medios de pago que utilizamos día a día para vivir, ¿no? Para estar allá afuera y para generar transacciones con el resto del mundo. En ese contexto hemos estado viendo cómo a partir de esto, de temer por nuestra vida, se empiezan a generar cualquier cantidad de discusiones, innovaciones alrededor de temas tecnológicos que combinan finanzas y tecnología por una primera vez. A lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos visto cómo estas dos betas se desarrollan de manera paralela y sin mucha relación, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo están evolucionando rápidamente. Incluso estamos viendo también cómo Latinoamérica, ¿no? Que tienen su gran mayoría países en vías de desarrollo, en donde tenemos un montón de problemas, todo está mal, todo está por arreglar, pues se está convirtiendo en un gran hub de innovación para estos temas. Y hay temas específicos como el del día de hoy que no se escapan de esto, ¿no? Porque las repercusiones que de alguna manera vamos a ver a lo largo de los siguientes, yo diría que 2 años, ¿no? Vamos a estar en esto, van a ser de las crisis económicas más grandes que hemos experimentado a lo largo de la historia. Insisto, o sea, nunca antes todo el mundo había parado los factores de producción en seco. Evidentemente esto genera no solo pérdidas de empleo o ha generado cierres de establecimientos y una nueva vida en una especie de nuevo normal, ¿no? Que pretende generar cualquier cantidad de reacciones diferentes o de interacciones diferentes a las que estábamos acostumbrados. Hemos estado viendo también cómo no hay ciertas iniciativas a nivel internacional y a nivel región, en donde vemos cómo hay una preocupación por el uso de efectivo, el uso que se le da a esta mecanismo tradicional y sobre eso cómo podemos generar nuevas cosas al respecto, ¿no? Evidentemente tenemos ciertos problemas, por ejemplo, el caso de México, que es el que más conozco, estamos estimando una caída del PIB de más o menos el 12,8% para el cierre de 2020, con un rebote 2021 y del 3% en 2022, pero esto está previsto en un marco de incertidumbre brutal en todos los sectores, ¿no? En donde, salvo en temas tecnológicos, están generando muchísima adopción, en donde hay cada día más oportunidades y simplemente no encontramos perfiles suficientes para cubrir las vacantes que tenemos en este momento. El resto de los sectores está teniendo un comportamiento completamente adverso, en donde estamos viendo ecosistemas o sectores completos desaparecer, estar en crisis, ¿no? Y tener graves problemas y graves áreas de oportunidad. Evidentemente todo esto genera una falta de consumo, ya sea por falta de dinero. Esto, acuérdate que esto es un ciclo económico. Si los factores de la producción cierran, tu trabajo cierra,
tienes tú como persona menos ingresos y con eso puedes pagar menos cosas. Eso a su vez le pega al que sigue o al eslabón que sigue de la cadena y se genera un círculo vicioso. O por cualquier tipo de restricciones que en este momento hemos estado viendo, ¿no? Como temas de enclaustramiento y distanciamiento social. Lo otro es, evidentemente, pues todo esto deriva en faltas de flujo y en falta de ganancias que generaban, ¿no? Los ecosistemas tradicionales, servicios, productos, llámale como quieras. Pero hemos estado viendo cómo esto pues está teniendo un impacto muy relevante. Al final del día, se traduce en un problema de flujo de caja a nivel internacional, no solo para efectos del ciudadano de a pie, sino las empresas, sino también los países. Vivimos en una economía interconectada, en donde, como decía antes, un efecto negativo que tiene un eslabón de la cadena, a su vez lo tienen el resto en este efecto dominó que podemos ir observando a nivel internacional, en donde como todos estamos vinculados en esta famosísima aldea global, pues también todos los problemas se generan al respecto en esta intervinculación. Una de las soluciones que han sido propuestas a nivel internacional, me parece de una manera un poco irresponsable, es pues simplemente se podría solucionar este tema imprimiendo un montón de dinero desde bancos centrales o desde, ¿no?, gobiernos que tienen el control de la política macro, microeconómica y política económica y financiera en general. Esto no es una buena idea porque hemos visto que a lo largo de la historia este tipo de actividades genera hiperinflación, genera distorsión en el valor de los bienes y evidentemente genera también riesgos sistémicos en donde vemos cada día más, ¿no?, cómo nos estamos enfrentando a, a ecosistema interconectado en donde si tiene alguno de los miembros de la cadena algún problema, ese problema lo despliega al resto y a partir de ahí pues hemos visto, por ejemplo, 2008, ¿no? Una de las más grandes crisis que hasta la fecha habíamos visto. Esta evidentemente no tiene ningún tipo de proporción en ese contexto, pero hemos estado viendo cómo digamos, tener una máquina que imprima simplemente dinero porque sí, pues no es tan sano, porque genera todos estos problemas. Ante esto podríamos preguntarnos si es que existe en realidad alguna solución y si hay algo que podamos hacer desde el ecosistema de tecnología financiera, ¿no? Evidentemente, hablando de las diferentes posibilidades, hay una que se asoma desde la perspectiva blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain, para que decirlo de una manera muy simple, evidentemente es un mundo lleno de cosas que están surgiendo, pero partiendo desde una explicación lo más aterrizada posible, es un sistema sofisticado de cuentas transaccionales, un almacenamiento, un registro de transacciones que es completamente transparente, inmutable, ¿no?, que sigue de alguna manera este proceso en donde un usuario de la blockchain solicita el registro de una transacción. Hay diferentes mineros que cachan esta operación dependiendo del tipo de blockchain, pero digamos que en blockchain públicos hay mineros que cachan la transacción, generan un nuevo bloque, esta transacción se difunde en el resto de los nodos de la red, los nodos validan que la transacción haya tenido o haya sido bien realizada, el bloque se añade en la cadena y la transacción es verificada y con ello ejecutada, ¿no? Este sistema, ¿no?, que podría sonar muy simple o muy complejo dependiendo de cómo lo expliques, puede generar una solución al problema que estamos viviendo. Un problema en donde, insisto, todos los diferentes elementos del ecosistema están en un problema interesante. No sé si lo sabías, pero a nivel internacional está cada día creciendo un concepto que se llama stablecoins. Este concepto es, digamos, parte de la construcción o de las soluciones que te pueden presentar blockchain para poder crear una moneda que emula de alguna manera las características de una moneda emitida por un banco central, ¿no? Los casos más famosos
aunque hay diferentes tipos de stablecoins, son aquellos que encuentran un par de uno a uno, es decir, yo tengo un token que representa a su vez una moneda digital emitida por un banco central. Ese, digamos que es el caso más tradicional. Ante ello, hemos estado viendo cómo este mercado de stablecoins que te permite construir cualquier cantidad de productos y servicios financieros de nueva generación o servicios en general en un ecosistema con una construcción de valor en Internet, está aumentando más o menos algo así como 100 millones de dólares al día. Esto evidentemente es un crecimiento exponencial y luego hemos visto cómo usuarios del tamaño de Facebook con su proyecto original denominado Libra, que ahora se llama Diem, hacen una especie de challenge, ¿no?, al ecosistema financiero tradicional, a los reguladores locales, y se convierten en un monstruo de 25 cabezas ante el cual es necesario tener una respuesta y una respuesta estatal o gubernamental. También hemos visto cómo el uso de tecnologías o de activos como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y algunos otros está cobrando una mayor popularidad, sobre todo, insisto, en nuestros ecosistemas, en países en vías de desarrollo, en donde todo está mal. Este tipo de monedas o de activos digitales o de criptoactivos te da una posibilidad para construir y para retomar el poder en tus finanzas. Y esto ha sido visto desde la perspectiva de gobierno, desde la perspectiva de los banqueros centrales. Y entonces están lanzando como ofensiva los CBDCs, que son una moneda digital emitida por un banco central. A nivel internacional se realiza un análisis impulsado desde el Banco Central de los Bancos Centrales, el BIS, que te dice que la estabilidad monetaria y financiera que tiene en el mercado transfronterizo se puede generar a través de la puesta en marcha no solo de stablecoins, sino también de CBDCs, por lo cual toman una relevancia internacional muy interesante, en donde otra vez, ¿no?, derivado de proyectos como casos de uso como Bitcoin, también este tiende a ser una muy buena respuesta. Hemos visto también que a partir de esto se han creado diferentes definiciones a nivel internacional. Una de ellas es que este tipo de dinero digital es emitido por bancos centrales y es distinto a saldos transaccionales de reservas o de liquidación, de este tipo de mecanismos tradicionales en los cuales se registraba a nivel de 0 y 1, ¿no? De un simple registro a nivel cuenta transaccional en un sistema de pagos tradicional de un banco. Y hemos visto cómo es una forma en realidad de evolución del dinero fiduciario que se convierte en digital y que adquiere ciertas características que lo hacen ser la evolución natural del dinero y la evolución natural de este consenso en el que en algún momento estuvimos involucrados al ceder parte de nuestra soberanía y de nuestra libertad, otorgársela al Estado y decirle al Estado, oye, tú vas a ser el que nos va a decir cuál es la moneda de circulación, ese bien con el que podemos adquirir otros bienes y cuál va a tener ese poder liberatorio. Es decir, cuando estamos obligados a algo, ¿cómo podemos dar algún bien para liberarnos de esa obligación? ¿De dónde vienen? Este concepto de Central Bank Digital Currency o moneda digital emitida por un banco central tiene sus orígenes en 1985, en donde se tiene la primera mención por James Tobin, pero en realidad ha cobrado una importancia interesante a partir de esta especie de competencia, déjame llamarla así, geopolítica, por tener una incidencia mayor en un uso de una moneda que no esté simplemente restringida al límite de tu jurisdicción, a tu país, sino que pueda tener una transaccionalidad más alta y libre. Esto evidentemente lo puedes hacer a través de la puesta en marcha de una moneda digital y sobre eso es que el BIS
Banco Central, los bancos centrales y muchos otros organismos como Gafi, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como algunos, ¿no? El Banco Central de Integración Económica, están haciendo análisis en relación a cuáles pueden llegar a ser las ventajas de este tipo de novedades o de evolución natural de dinero y sobre eso cuáles tendrían que llegar a ser los siguientes pasos para tenerlas en marcha. Y esto, al final del día, de lo que estamos hablando es de una evolución para poder tener un mayor control, casi en tiempo real, o si no es que en tiempo real, de los objetivos de política pública de los bancos centrales en temas digitales y cómo estos objetivos pueden tener este impacto casi en tiempo real y también determinar, pues, evidentemente, cuáles son los pros y los contras de este tipo de transaccionalidad. Dentro de los objetivos de una moneda digital emitida por un banco central se encuentran la capacidad de generar una nueva forma de dinero que es capaz de aprovechar estas nuevas tecnologías, blockchain en particular, y crear mecanismos de control de política monetaria cuya actuación sea inmediata, es decir, tienes una mayor posibilidad de cualquier decisión que tomes a nivel de política pública, política monetaria, tener ese sentimiento de mercado de manera inmediata, en donde, por ejemplo, el día de hoy, pues pasan meses para que una decisión de esta sea reflejada a nivel económico, ¿no? En un ecosistema construido a partir de una moneda digital emitida por un banco central, esto es inmediato. Puedes tener esta lectura y este control de los cambios micro y macroeconómicos en tiempo real. Lo otro es, otro de los objetivos es reducir, ¿no? el nivel de intervención estatal sobre bancos al disminuir el peligro de tener un banco too big to fall o demasiado grande para caer. Esto a raíz, evidentemente, de la crisis económica de 2008, en donde vimos estos bancos enormes o intermediarios financieros enormes, como uno a uno iban cayendo, ¿no? Derivado de un problema que se tuvo en el sector inmobiliario y en el de bursatilización de activos, es decir, traer a valor presente valores futuros, en donde vimos cómo poco a poco se iban contagiando, ¿no? Actores que eran demasiado grandes y que tenían una conexión muy relevante a nivel internacional, sobre todo también a nivel nacional, evidentemente, y no se podía permitir que cayeran, porque si cayeran iban a crear un riesgo sistémico, iban a contagiar, ¿no? Como efecto dominó, como lo contamos anteriormente, al resto de los jugadores. Entonces, esto hace que puedas tener más elementos de control para reducir este tipo de problemas. Y lo otro es, evidentemente, pues creas una infraestructura que permite rastrear el curso del dinero desde su origen hasta sus últimos actos y sustituir el anonimato del dinero en este momento tiene, por ejemplo, el cash, ¿no? Con un anonimato controlado por los emisores de las monedas centrales. Aquí podemos ver que este tipo de tecnología podría eliminar, por ejemplo, de tajo, temas como corrupción, como fraudes, como lavado de dinero, ¿no? Porque desde la perspectiva del regulador financiero o del supervisor que tiene acceso a este sistema, puede estar viendo lo que pasa al interior y quién está usando y qué es lo que está haciendo con una moneda central emitida por un banco, o una moneda digital emitida por un banco central. Esto evidentemente, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Esto hay graves temas de política, de privacidad de datos, que también deben de ser construidos alrededor, ¿no? Pero digamos que es parte de los objetivos de lanzar una CBDC. Estas CBDCs tienen que ser construidas con base en diferentes principios. Uno es que no se genere daño al resto del ecosistema. Otro es que pueda existir algún periodo, ¿no? de coexistencia con las soluciones tradicionales. Vamos a enfrentar, como en todas las generaciones, una cierta resistencia al uso de nuevas tecnologías y por ello es que es necesario tener un cierto periodo en el que exista coexistencia con las soluciones tradicionales, en donde poco a poco vaya teniendo este tipo de soluciones una mayor penetración. Lo otro es evidentemente partir de principios de innovación y de eficiencia, en donde
vamos generando a través de la puesta en marcha de diferentes protocolos de índole tecnológico, eficiencias que podemos ir generando o permeando en diferentes sectores y diferentes ecosistemas. Hay dos tipos de CBDCs a nivel internacional principales. Unas son basadas en tokens y las otras son basadas en cuentas. Podemos también ver a lo largo de los diferentes análisis y estudios que se han enfrentado desde las diferentes posiciones, ¿no? Insisto, desde los reguladores financieros internacionales, bancos internacionales, organismos internacionales, que el dinero pues, puede tener ciertos efectos y con base en eso pues, hemos visto cómo las CBDCs pueden o tienen esta posibilidad o esta totipotencia de tener todas las ventajas que tenemos en dinero tradicional e incluso tener la posibilidad de generar lo que se conoce como dinero programable, en donde la serie de posibilidades para la construcción de nuevos productos y servicios pues es casi infinita, ¿no? Ilimitada por tu imaginación. Esto te puedes preguntar, ¿no? Esto al final del día, ¿una CBDC es una criptomoneda como Bitcoin? La respuesta es no. Las criptomonedas como Bitcoin o Ether son de acceso libre, son, digamos, montadas en su gran mayoría a través de blockchain públicas. A diferencia de estas, una CBDC sería emitida por un banco central y su acceso sería controlado a que cumplas con las reglas del ecosistema, ¿no? Las reglas de cualquier país a usar este tipo de activos. Luego lo otro es en activos virtuales como Bitcoin, cualquier persona que tenga un nodo puede participar en las confirmaciones de las transacciones. Aquí no, aquí hay ciertos actores dentro de, depende cómo lo construyas, ¿no? Tradicionalmente un banco central o los diferentes intermediarios financieros que se dedican a validar estas transacciones y que tienen montados diferentes tipos de nodos, puede ser desde nodo observador, nodo validador, cualquier otro tipo de nodos, para supervisar y autorizar las operaciones que se van realizando a través de la puesta en marcha de estos sistemas. Evidentemente la emisión de Bitcoin, Ethereum y algunos otros blockchain públicas es completamente descentralizada, a diferencia de el caso de las CBDCs, que más bien es centralizada, llevada a cabo por el Banco Central o por el gobierno que tiene facultades para ello. Y luego lo otro es dinero nuevamente queda en manos de bancos o empresas, en el caso de las CBDCs, y en el caso de Bitcoin el dinero puede ser transferido entre pares, ¿no? Hemos visto que al hablar de criptoactivos, activos virtuales, como lo quieras denominar, ¿no? Bitcoin, Ethereum, el que tú quieras, tú puedes tener una wallet, el equivalente a tu cartera, ¿no? Que es una cartera digital, y ahí recibir operaciones desde otras, ¿no? Desde otras personas, entre pares. A diferencia de esto, pues una CBDC está más pensada para que sigan existiendo intermediarios financieros en nuestros procesos y transacciones con el ecosistema o el sistema financiero. Dentro de las ventajas que tiene la puesta en marcha de las CBDCs es la creación de un sistema de pagos más eficiente. Evidentemente esto conlleva una mayor inclusión financiera y entendiendo como inclusión financiera no solo aquella posibilidad que tiene alguna persona de acceder a productos y servicios financieros, sino la posibilidad real de que los use, ¿no? No es lo mismo que yo vaya todas las quincenas y que tenga una cuenta en el sistema financiero para recibir mi nómina, pero para lo único que lo ocupo es para ir todas las quincenas a retirarlo en un cajero automático y ya a montar cualquier cantidad de productos y servicios con base en ese producto inicial. Entonces, esa en realidad es la verdadera inclusión financiera. Y a partir de la puesta en marcha de una CBDCs, pues puedes construir cualquier cantidad de soluciones que van en ese sentido. Esto trae claramente mayor estabilidad y menores barreras de entradas para nuevos participantes, nuevos jugadores que quieren acceder a montar cualquier cantidad de productos y servicios, lo pueden hacer de una manera más ágil, más sencilla, más eficiente. Eso evidentemente se traduce en tener más competidores
con más eficiencias que generan a su vez una mayor ventaja para el usuario de servicios financieros. Tienes una herramienta, ¿no?, para controlar desde una manera más sana la política monetaria, la política pública, la política financiera, como decíamos previamente, ¿no?, con efectos casi en tiempo real. Y luego tienes es un buen medio para contrarrestar el efecto que están teniendo activos virtuales como Bitcoin, como Ethereum y cualquier otro. Dentro de las desventajas, pues podemos ver que dependiendo de la moneda principal, ya sea el yen o el dólar, que tenga a bien lanzar esto antes, hacerlo bien y ser los primeros, pues pueden tener a nivel de geopolítica incluso, en lugar, ¿no?, de este viaje al espacio, ahora pues, la nueva forma de ganar poder político o geopolítico es lanzar una CBDC, por lo que todo ello conlleva, y podemos ver que quien lo haga primero, podría ser el dólar, podría ser el yen, ¿no?, podría ser alguna otra moneda, y lo haga bien, insisto, puede tener un efecto devastador para el resto de las monedas. No existe evidentemente una legislación clara, no hay tradicionalmente, ¿no? Nuestra regulación no está construida para este tipo de cosas. Como sabemos, pues la tecnología va primero, la regulación viene después, y en la mayoría de los países, de nuestros países latinoamericanos, pues no hay bases para hacer algo así. Evidentemente esto, como ya también adelantaba previamente, mientras más control se tenga por parte del Banco Central o del gobierno de qué es lo que estás haciendo, ¿no?, y tener esta trazabilidad en la red, pues también se tiene un riesgo de control excesivo o de espionaje ciudadano, en donde pues, hemos visto cómo en algunas otras culturas que no son la nuestra, ¿no? Por ejemplo, países como China, que se montan cualquier cantidad de artilugios para tener controlado y obtener cualquier cantidad de información de sus ciudadanos, ¿no? Esta podría ser una herramienta que dé acceso a los gobiernos a esto. Por ello es que se tiene que construir con base en principios de minimización de información y algunos otros que ya comentábamos previamente. Evidentemente, como todo lo que opera en la red, tiene riesgos de ciberseguridad, ¿no? Algo normal y ya tradicional para cualquiera que quiera montar algo en Internet. Y luego, evidentemente, también tiene los desafíos que conlleva el uso y la puesta en marcha de productos o servicios montados con base en tecnología blockchain. Los principales proyectos que hemos visto, ¿no?, los más relevantes, están pues, el euro digital, el Digital Currency Initiative y, por ejemplo, el proyecto de Yuan Digital. Esto es el inicio de lo que vamos a estar viendo y cada día, ¿no?, vamos a estar viendo más noticias al respecto, en donde nuestros gobiernos en Latinoamérica van a estar tomando acercamientos a este tipo de esquemas. También lo que estamos viendo es que alrededor del mundo más de 86% de los países están desarrollando o están en pláticas para desarrollar protocolos o tecnología que les permita implementar la puesta en marcha de monedas centrales o monedas digitales emitidas desde un banco central. Estamos viendo cómo existe, ¿no?, este proyecto que se llama Sand Dollar, que es la primera CBDC o lo que podríamos denominar como la primera CBDC funcional. Y también podemos estar viendo que pues la más importante a nivel transaccional y a nivel tamaño es el DCEP. Eh, Evidentemente también vemos como a nivel internacional el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, está estableciendo un network con los diferentes países y los diferentes bancos, ¿no?, los diferentes reguladores financieros, para establecer un marco internacional que permita la transmisión de valor de una manera más ágil. Las grandes ventajas de Internet es que te permiten tener interacciones con cualquier otra persona del mundo en cuestión de segundos, ¿no?, nanosegundos. Las grandes desventajas es que no tienen de manera nativa un protocolo para el intercambio de valor. Ese protocolo para ese intercambio pues, se ha estado construyendo de manera paulatina por diferentes soluciones fintech, desde, ¿no?, por ejemplo,
por mencionar algunos, PayPal, Stripe, ¿no? Y algunas otras tecnológicas, que están montando soluciones para tratar de superar este problema, pero ahora, ¿no? Digamos que estamos en esa dialéctica o en esa discusión de si nuestros bancos centrales y nuestros gobiernos también deberían de convertirse en un símil a una empresa tecnológica y empezar a montar también soluciones construidas desde el gobierno para estos temas. A nivel internacional, insisto, el engagement es muy importante, en donde cada día vemos a más países que están teniendo pláticas alrededor de estos temas, en donde hay un interés no solo en el corto, mediano y en el largo plazo, sino ya estamos viendo un interés muy real, ¿no? De un montón, no solo de países, gobiernos, ¿no? Sino también de ciudadanos en que se construyan este tipo de ecosistemas para montar productos y servicios de nueva generación. Porque afrontémoslo, ¿no? Si tú eres un emprendedor fintech en cualquier país del mundo, estás transaccionando, operando sistemas de última generación con base en motores de pago de los 70 del siglo pasado. Entonces, pues es un poco complejo o difícil, ¿no? Montar cosas tan nuevas en sistemas o en rieles tan tradicionales. Si te preguntas en qué países ya están adelantando las discusiones, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Podemos ver desde Canadá, Chile, Colombia, México, evidentemente, Honduras, Guatemala, y algunos otros de la región, ¿no? Como Paraguay, Uruguay, Perú, que están viendo estos temas y que ya están realizando avances en el ecosistema. Lo otro es, bueno, como decíamos, pues el marco regulatorio siempre viene después, la realidad siempre se presenta primero. Y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, cuando preguntas si existe a nivel legal una facultad para poder hacer una de estas cosas, ¿no? Poder lanzar una moneda digital emitida por un banco central, pues la respuesta es complicada, ¿no? ¿Tienen o no tienen autoridad? Y entonces, si un banco central o un gobierno, dependiendo de quién tiene la política monetaria, quiere emitir una moneda central, lo pudiera hacer, o una moneda digital central, lo pudiera hacer, la respuesta hay veces que no es tan clara. Y se tienen que hacer un análisis, porque si observamos históricamente cómo fue la evolución del dinero, ¿no? Desde digamos, los primeros bancos, que literal eran bancas, ¿no? Que se ponían para transaccionar con el público en general, a los instrumentos o a los sistemas digitales de pagos que tenemos a la fecha, y vemos toda esa evolución, pues no estaba previsto algo tan revolucionario como la tecnología blockchain y los efectos que esta pudiera tener. Entonces es difícil, ¿no? tener un marco regulatorio que ya prevea estos temas, y en la medida de los casos sería necesario montar una reforma a nivel de regulación principal o secundaria para permitirlo. ¿Cuál sería el impacto una vez de que se realice, ¿no? Y se lance una moneda central, una moneda digital emitida por un banco central? Evidentemente tendríamos un aumento en la eficiencia en los temas de pagos nacionales y transfronterizos al tener una circulación más libre de la moneda. Tendríamos una mayor inclusión financiera, la capacidad de programar el dinero y volverlo un poco más inteligente, ¿no? Y por eso no creas que el dinero no puede pensar, sino que más bien va a tener esta capacidad de ser parametrizable y que conforme a ciertas condiciones haga ciertas cosas. Eso podría generar, por ejemplo, productos bien interesantes como, imagínate, créditos que se pagan solos, en donde se pierde el riesgo de no poder cobrarlo, ¿no? Y eso pues tendría impacto directo en el crecimiento y en el nivel de flujo que se da a las personas del ecosistema para crear mayores productos y servicios para la población en general. Evidentemente se reduce o eso se reduciría la necesidad de colaterales, que es, ¿no? esta posibilidad de garantizar deudas, y con base en eso pues un crecimiento mayor. Esto también genera pues un aumento en la competencia. Con ese aumento en la competencia se generan más eficiencias y se generan menores costos para el usuario, que al final del día es el que se posiciona como el ganador en todos los sentidos.
y evidentemente tendríamos una disminución del rol del garante en este tipo de transacciones y un aumento en los pagos peer-to-peer o pagos entre personas y una disminución de la volatilidad de los riesgos entre fiat y cripto, ¿no? Por la posibilidad de más personas que estuvieran transaccionando en un ecosistema que está creciendo de una manera vertiginosa, al menos en Latinoamérica. Si ustedes quieren saber más al respecto de estos temas, los invito a que puedan verificar nuestro blog, en donde estamos realizando constantemente publicaciones e investigaciones al respecto. Tenemos un post que se llama específicamente CBDCs, ¿no? Y que trae todas las investigaciones más recientes. Hay otro, por ejemplo, de stablecoins, hay otro de neobancos, en fin, ustedes van a poder tener acceso a una serie de artículos que están construidos un poco para tratar de compartir el poco o mucho conocimiento que tenemos, ¿no? También, a manera comercial, en Legal Paradox, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más del 30% del ecosistema fintech blockchain mexicano. Eso representa algo así como 248 empresas en México, en donde no solo hemos visto proyectos desde mexicanos, sino también pues, ya trabajamos con algunos unicornios de la región y algunos unicornios europeos, pero también ya con el banco más grande de México, ¿no? Con bancos internacionales, en fin. Si tú accedes a legalparadox.com vas a poder encontrarte con un Parabot, que es sí, somos abogados, pero también nos gusta jugar a ser programadores amateurs, y entonces nos dimos la tarea de construir un bot que tiene interacciones en este momento muy básicas, en donde pues, tú puedes consultarle cuáles son los integrantes del ecosistema financiero o fintech mexicano, pero pues estamos trabajando en una segunda versión para lanzar esta misma solución a nivel Latinoamérica, en donde pues ya no va a ser un bot responsivo, sino ya también será un bot que trabaje o sea construido desde inteligencia artificial y que pueda hacerte sugerencias específicas, ¿no? Y entender a través del procesamiento del lenguaje natural qué es lo que le estás preguntando para sobre eso darte una respuesta específica sin que tú te enteres que del otro lado no es un humano el que te contesta, sino un bot. Estamos trabajando todavía en eso con algunas asociaciones a nivel internacional, sobre todo en la región latinoamericana, para construir esta solución. También tenemos un FinTech Tour, que es un ecosistema en donde tratamos de ponerte en contacto con los principales innovadores que están generando disrupción o innovación financiera en Latinoamérica, en donde puedes saber no solo qué es a lo que se enfrentaban, ¿no? Cuando tenían esta idea de generar un emprendimiento, sino qué es lo que tuvieron que pasar a lo largo de su historia para que ese emprendimiento fuera exitoso, ¿no? Cuáles fueron las bondades, las ventajas, desventajas, las lecciones aprendidas en el camino, y sobre eso tratamos de generar este acercamiento un poco más profundo. El blog que ya te comentaba, evidentemente todo de lo que dije, nada de ello es una asesoría ni legal ni financiera. El uso de las imágenes de terceros siguen siendo de terceros, esto solo es para efectos ilustrativos. Sigo siendo al final del día abogado, entonces tengo que decir esta clase de cosas. Y por supuesto quedo pendiente en caso de que pueda generarse, ¿no? Algo de lo que te haya dicho, te haya despertado cierta curiosidad, quieras explorar o saber más del caso, por supuesto, quedo pendiente para poder responder tus dudas. Y si en este momento no se te ocurre alguna, pero lo haces en el futuro, me puedes contactar siempre en LinkedIn como Carlos Valderrama. Búscame y estaremos en contacto. Muchas gracias por tu atención y quedo atento a las dudas que puedas tener.